ser. Estamos en Varsovia, la capital de Polonia. Es agosto de 1939. Europa aún está en paz. De momento la vida en Varsovia continúa tan normal como siempre. Pero de repente parece haber ocurrido algo. ¿Están viendo a un fantasma estos polacos? ¿Por qué se ha detenido de repente ese automóvil? Todos miran atónitos en la misma dirección. La gente parece asustada, aterrorizada. ¿Puede ser cierto? El hombre del bigotito es Adolf Hitler. Adolf Hitler en Varsovia, cuando los dos países aún están en paz y totalmente solo. Parece extrañamente despreocupado por toda la excitación que ha provocado. ¿Está interesado por los manjares del señor Maslovsky? Eso es imposible. Él es vegetariano. Y sin embargo no siempre se atiene a su dieta. A veces se traga países enteros. ¿Acaso quiere zamparse a Polonia también? En cualquier caso, ¿cómo ha llegado hasta aquí? ¿Qué ha ocurrido? Todo empezó en el cuartel general de la Gestapo en Berlín. ¡Heil Hitler! Espero que hable. Será mejor para él. Hágale pasar. Sí, señor. Wilhelm Kunzi! Wilhelm Kunzi. Wilhelm Kunzi! Wilhelm Kunzi. Wilhelm Kunzi! Heil Hitler. Heil Hitler. Tengo entendido que quieres una caja de colores para jugar, ¿eh? Sí, mi padre me ha prometido una si sacaba buenas notas. Pero nuestro Führer se enteró de tus buenas notas y decidió regalarte justo lo que querías. Heil Hitler. ¡Heil Hitler! ¡Heil Hitler! Le vas a contar a tu padre quién te lo ha regalado, ¿verdad, Wilhelm? Claro, nuestro Führer. Y entonces él quiere un poco más al Führer, ¿verdad? Seguro. A él no le gusta nada, ¿verdad, Wilhelm? No, no le gusta. El Führer. ¡Heil Hitler! ¡Heil! ¡Heil Hitler! Ay, yo mismo. Eso no está en el guión. Pero, señor Davas... Eso no está en el guión, señor Brodsky. Es gracioso. ¿Cuántas veces tengo que decirle que no meta morcillas en el texto? ¿Quiere Quiero... mi opinión, señor Davas? No, señor Grimberg, no quiero su opinión. De acuerdo, entonces déjeme darle mi opinión. No hay por qué menospreciar una carcajada. Señor Grimberg, le he contratado a usted como actor, no como escritor. Veamos, ¿qué dice el guión? Aún no. A eso es a lo que debería parecerse. Pero si esa foto me la hicieron a mí. Entonces la foto también está mal. La foto también está mal. Oiga, señor Davas. Yo soy un don nadie y tengo que aguantarme. Pero sé que me parezco a Hitler y voy a demostrárselo ahora mismo. Voy a salir a la calle a ver qué es lo que ocurre. Y así fue como Hitler llegó a Varsovia en agosto de 1939. ¿Me da su autógrafo, señor Bronsky? Señor Davas, tú interpretarás a Hitler. Pensé que era el auténtico comienzo de mi carrera. No te preocupes, Brodsky. No podrán despreciar siempre el auténtico talento. Algún día tú interpretarás a Silo. Espero tener ojos para verlo. Shakespeare debió pensar en mí cuando escribió esto. Soy yo. ¿Acaso no tengo ojos? ¿Acaso no tengo manos, órganos, sentidos, dimensiones, afectos, pasiones? Alimentado con los mismos alimentos.